Bienvenidos entonces a cada uno de ustedes. El tema que vamos a abordar el día de hoy es cómo se hacen las clases híbridas o de alternancia, ¿sí? Es muy importante que como docentes podamos conocer acerca de este tema, que es muy importante en la actualidad, ¿ok? Buenas noches con todos, así que estar muy atentos. Empezamos. Pero antes de ello, vamos a comenzar con una dinámica y a todos los que nos están acompañando en el Facebook Live, esperemos ahí sus respuestas acerca, a ver, vamos el día de hoy a hacer una dinámica. La dinámica del día de hoy se llama Adivina la película. Adivina la película, ¿ok? Yo voy a pasar algunas imágenes características de ciertas películas y ustedes van a adivinar de qué película se está tratando, ¿sí? Lo que yo estoy presentando. Entonces ya estamos listos y vamos entonces con la primera película. Ok, vemos ahí las imágenes y vamos entonces a adivinar de qué película se trata. A ver, vamos a ver ahí a los que nos están acompañando en el Facebook Live de qué película se trata. A ver, por ahí, Carlos Romero, por ahí, Fernando. ¿De qué película se está tratando? Ok, vamos por ahí a ver, a escuchar sus comentarios a cada uno de ustedes. Quiero ver los comentarios de cada uno. Ok, muy bien, Juan Dumbo nos dice Juan. Ok, muy bien, claro que sí, es Dumbo, es la película de Dumbo. Muy bien, ahí atento, Juan, muy bien. Continuamos entonces con la siguiente película. A ver, esta película que les encanta a los niños. ¿Cómo se llamará esta película? A ver, vamos a ver ahí a los que nos acompañan en el Facebook, conocer sus respuestas. A ver, yo estoy segura que sí van a adivinar esta película, de acuerdo a estas imágenes características. ¿Ok? A ver, vamos por ahí. A ver, ¿ok? ¿De qué película se tratará? Ok, por ahí nos dice soy Lucy, por ahí bienvenida Lucy, bienvenida al día de hoy a este seminario que está ofreciendo la Escuela Magisterial de Altos Estudios, bienvenida. Lucy, observamos las imágenes, Lucy, vamos. Ahí, qué imágenes son características de esta película, a ver. Es una película muy bonita que le encanta a todos los pequeños de la casa. A ver, Blancanieves, nos dice Alejandrina. Por ahí, cerca, por ahí. También se trata de princesas, pero es una más actual. A ver, se trata ahí con un muñeco de nieve. Vemos a dos hermanas, ¿sí? A ver, ¿de qué película? ¿Qué película será? A ver, vamos viendo los comentarios por ahí. Vamos, anímense a participar ahí a los conectados que están ahí en el Facebook Live acompañándonos, ¿sí? Vamos entonces, pensamos un poquito a ver de qué película se tratará. A ver, les doy una ayudadita, a ver. Se trata, ¿sí? Es una película que comienza con Fro, con Fro. A ver, por ahí ya lo sacaron de repente. ¿De qué película estamos hablando? A ver, vemos los comentarios del Facebook Live. Comenten, por favor. Vamos a participar. ¿Ok? Vamos entonces a participar. Ok, la película se llama Frozen. Frozen, la película se llama Frozen. Ok, vamos entonces. Muy bien. Muy bien, por ahí, muy bien. Muy bien, a ver, vamos a ver los comentarios por aquí de Ray, Alexis, Fernando. Ok, muy bien, Alejandrina también por ahí, ok, muy bien. Muy bien, continuamos. Vamos con la siguiente película. ¿Cómo se llamará esta película? Es también muy encantadora, les encanta también a los niños, les gusta, ¿ok? Se trata de un pececito ahí que está buscando, ¿qué será? ¿Cómo se llamará? Ya les di por ahí una pista. A ver,
Vamos. muy bien, claro que sí, ahí está. Muy bien, ahí la señorita Marisela también participando, muy atenta, muy bien. Buscando a Nemo, muy bien. Muy bien, buscando a Nemo, muy bien, señorita. Ahí está, la señorita Marisela atinó, muy bien. Muy bien, ahí está. Continuamos. Esta película siguiente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Donde eran ahí dos abuelitos, en una casa volante. Muy interesante también esta película. A ver, ¿quién ya adivinó? A ver, ¿quién ya adivinó? Ok, vamos a ver por ahí a los que están en el Facebook Live. Darles la bienvenida si se están integrando. Y vamos entonces a continuar, ¿ok? Eso, muy bien, Ray, muy bien. Una aventura en las alturas, muy bien, muy bien. Ok. Y por último, esta película mexicana que fue muy famosa, que estuvo tiempo ahí en cartelera. Ok. ¿Cómo se llamará esta película? A ver, vamos ahí a los que están conectados, ¿sí? Vamos ahí adivinando la película de acuerdo a estos iconos que nos van dando y que nos ayudan a identificar la película. A ver, vemos por ahí. Muy bien, muchas gracias a todos los que están participando. No se olviden de compartir la transmisión en vivo del seminario del día de hoy. Ya vamos a empezar, estamos aquí en la dinámica, ya vamos a iniciar. ¿Ok? Vamos. Vamos entonces con esta última película, ahora sí para poder comenzar rápidamente, ¿sí? A ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Por qué dicen por ahí en el Facebook Live? ¿Qué nos dicen? A ver. No recuerdan de repente por ahí. Ok, la película se llama Coco. Coco, es una película muy bonita también, con mucha historia, con costumbres mexicanas. ¿Ok? Muy bien. Comenzamos entonces. Comenzamos y la primera pregunta para todos los que están siguiéndonos es, ¿qué entiendo por educación híbrida? ¿Qué entendemos por educación híbrida? Voy a colocar el enlace aquí en el chat para que la señorita Marisela les pueda compartir en el Facebook y yo poder ver, ¿sí?, los comentarios de cada uno de ustedes para que puedan ingresar al enlace y puedan responder esta pregunta. ¿Qué entiendo por educación híbrida? Aquí está. Señorita Marisela, ¿nos podría hacer el favor de compartir el enlace en el chat para poder recibir las respuestas de todos los presentes? ¿Ok? Vamos a ver ahí las respuestas de todos los presentes. ¿Ok? ¿Qué entiendo por educación híbrida? Vamos entonces con la señorita Marisela que nos va a hacer el favor a todos en realidad de poder compartir el enlace para que se vayan uniendo. Asimismo, si no pueden ingresar al enlace, pueden compartir lo que entienden acerca de este tema por el chat del Facebook Live. ¿Ok? Bienvenidos a todos los que se van uniendo. ¿Ok? ¿Qué entiendo por educación híbrida? Vamos entonces, ¿ok? Vamos a recibir las respuestas por ahí de los participantes. ¿Ok? Vamos, no nos demoramos mucho para poder aprender el día de hoy. ¿Ok? Vamos entonces, ¿ok, señorita Marisela? Por favor, nos podría hacer el favor de compartir el enlace para todos los que nos están siguiendo en el Facebook Live y también puedan compartir. ¿Ok? De igual manera, si desean, pueden ingresar de frente. Aquí vemos, ¿sí? Aquí vemos la página y con el código para que puedan ingresar. ¿Ok? Vamos entonces. Vamos con todos los presentes. Voy a dejar de compartir. ¿Ok? Para compartir la presentación y abordar el tema, ¿no?
dilatar mucho el tiempo para poder avanzar, ¿sí? Para poder aprender mucho el día de hoy. ¿Qué entiendo por educación híbrida? Es un tema muy importante que se está abordando en la actualidad, que es necesario que todos conozcamos, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a empezar. ¿Qué entendemos por educación híbrida? ¿Qué es la educación híbrida? Y aquí te tenemos, ¿ok? La educación híbrida es una modalidad educativa formal, ¿sí? Que nos viene a decir que se une, ¿sí? La educación a distancia y la educación presencial. Ambas se unen y por nombre tenemos la educación híbrida, ¿sí? Aprovechamos todas las ventajas que nos da. Ok, ya está el enlace. Ok, señorita Marisela, muy bien, muchas gracias, ok. Aquí el celular se apagó y ya no puedo ver los comentarios, ok. Continuamos entonces. Vamos entonces, educación híbrida, ¿sí? Como les estaba comentando, es la combinación de la educación presencial con la educación virtual. Ambas se unen y forman la educación híbrida. Esta educación que todos ahora, ¿sí? En muchos colegios se está desarrollando, no en todos, porque todos han adquirido diferentes modalidades de acuerdo a su estructura del colegio. ¿Sí? Algunos tienen presencial, semipresencial, y algunos tienen la educación híbrida que combina, ¿sí? Que combinan la educación virtual con la educación presencial. Entonces, en la educación híbrida tenemos una parte del aprendizaje, ¿sí? Que se lleva a distancia, donde el estudiante controla sus tiempos, el espacio y el ritmo de las actividades de acuerdo a lo que se les va dejando el profesor, ¿sí? Estas actividades deben de tener coherencia, de integración entre las actividades a distancia y las presenciales. No deben estar desunidas, sino que ambas deben estar relacionadas. Y otra parte de la educación se lleva a cabo de forma presencial, contando en este caso con el acompañamiento del docente, donde el docente combina herramientas y recursos didácticos de la modalidad presencial y de la modalidad a distancia. Es decir, une estas dos modalidades para poder realizar la educación híbrida. Y eso nos va a permitir tomar clases de forma sincrónica, es decir, estamos conectados ambos, y asincrónica cuando dejamos las actividades para que el estudiante pueda desarrollar en sus tiempos libres, en el tiempo que más se le acomode ahí. ¿Ok? Ponemos en el centro, ¿sí? Ponen en el centro del proceso al estudiante, ¿sí? El estudiante se apoya en la tecnología para poder realizar las diferentes actividades, ¿sí? Las acciones que se van a desarrollar en lo presencial y a distancia son planeadas, son acompañadas, son valoradas, son evaluadas, ¿sí? Recordemos que el docente es un mediador del aprendizaje, ¿sí? Donde tiene que guiar a sus estudiantes, ¿sí? Donde tiene que brindar todas las herramientas necesarias para que el estudiante pueda aprovecharlas y se pueda llevar a cabo, ¿sí? El estudiante pueda tener un aprendizaje significativo. ¿Ok? Vamos entonces a continuar. Vamos entonces a leer esta partecita, esta frase que nos decía esta doctora, la doctora Moreno. Nos decía, la educación híbrida implica una estructura y diseño específico que aproveche las ventajas de las dos vertientes online y presencial. Es necesario cambiar para transformar, ¿sí? Muchas veces hemos estado acostumbrados a las clases presenciales, ¿sí? Fue todo un reto las clases virtuales, pero a través de las diferentes herramientas pudimos sobresalir. Llevamos las clases, ¿sí? Significativas para cada uno de los estudiantes. Entonces, la doctora Moreno nos dice que es necesario cambiar para poder transformar, para poder aprovechar las dos vertientes, tanto lo virtual como lo presencial. Adquirir lo mejor de cada una de ellas para poder, ¿sí? Transformar la educación en una sola, que es la educación híbrida, donde podemos aprovechar tanto las herramientas tecnológicas como también
todo lo que nos brinda la educación presencial. ¿Okay? El rol del docente, algo muy importante que debemos de tener aquí todos los presentes, ¿sí? Como les comentaba, el docente o tutor es un facilitador, un mediador, ¿sí? No es la única fuente de aprendizaje. No, porque ahora tenemos estudiantes muy activos que muchas veces nos ganan con todo esto de la tecnología. Ellos aprenden más rápido con la tecnología. Es el mundo de ellos, ¿sí? Estamos en un mundo, ¿sí? De estudiantes tecnológicos que les gusta la tecnología, aprovechan al máximo la tecnología. Entonces, es necesario que el docente esté capacitado en nuevas tecnologías. No nos podemos quedar atrás, sino que tenemos que avanzar también. Así como los años avanzan, pues el docente también tiene que ir preparándose, no quedarse atrás, no quedarnos atrás, sino que avanzar junto con ellos. Y si es posible, poder aprender otras herramientas para poder de esa manera desarrollar las clases con todos nuestros estudiantes, ¿sí? El alumno debe saber interactuar dentro de un aula virtual, darle la confianza para que él interactúe, responda, socialice, preguntarle, estar atento a todas sus inquietudes, decirle si no aprendió, de repente qué no entendió, puede comentar, puede observar, ¿sí? Estar ahí con él. Si bien es cierto, aunque en lo virtual no podemos estar en contacto, pero estar ahí, cubrir todas las expectativas de los estudiantes, para que de esa manera el estudiante pueda tener un aprendizaje mayor, ¿sí? Entonces, el aula virtual se estructura con diferentes materiales, tanto materiales tecnológicos, también como materiales manuales, ¿sí? No debemos dejar de lado, ¿sí? Tanto lo tecnológico como lo manual, para poder llamar la atención, captar el interés de nuestros estudiantes. Es importante que podamos llamar y captar, ¿sí? Captar la atención de nuestros estudiantes, ¿ok? Continuamos entonces, ¿ok? Debemos asegurarnos, ¿sí? De que todos los estudiantes estén disponibles, ¿sí? Estar ahí viendo qué estudiante faltó, qué estudiante no acudió, seguirle los pasos al estudiante. No porque sea en clases virtuales, pues ya solamente desarrollo mis clases y no me doy cuenta que estudiante no ingresó, que estudiante no está participando, no, sino que estar al pendiente de cada uno de ellos, que ellos se sientan valorados, que ellos sienten que nosotros nos interesemos. Claro que sí, porque eso se trata de la educación, ¿sí? Que nosotros seamos los mediadores del aprendizaje, ¿sí? Podamos impartir el aprendizaje, pero que ellos, con las diferentes herramientas que tengan, puedan desarrollar y adquirir un aprendizaje significativo. ¿Significativo para qué? Para que les sirva en su vida diaria, para que les sirva en la resolución de sus problemas. Cuando él tenga un problema, cuando él tenga un conflicto, puede aplicar, ¿sí? Todo lo que ha aprendido. Entonces, estimular el aprendizaje, ¿sí? Fuera del aula física, fuera del aula física, ¿sí? Debemos de estar ahí, como les digo, al pendiente de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Guiar a los alumnos para obtener una información válida y fundamentada. Qué importante esto, ¿sí? Si bien es cierto que la tecnología es de mucha ayuda para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero también, si no la usamos de manera correcta, no nos va a servir. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer también las tecnologías que usamos para de esa manera también poder guiar a nuestros estudiantes, ¿sí? Debemos personalizar el aprendizaje, ofreciendo consultas, contenidos, actividades para que el alumno avance, ¿sí? Si veo de repente que mi alumno esa actividad no le llamó la atención, pues entonces reprogramar, ¿sí? Estamos en un, estamos en una época en la que ya no debemos de quedarnos. Yo realizo mis clases y se debe de seguir al pie de la letra. No, sino que nuestras clases pueden ser modificadas de acuerdo al interés del alumno, ¿sí? Siempre captar la atención del alumno. Porque si es una clase que no le interesa al alumno, pues el alumno no va a tomar interés, no va a aprender, no lo va a seguir, ¿sí? Si bien es cierto que de repente en ese momento nos presta atención,
pero es una clase que no le va a servir para su vida y nosotros necesitamos que todo lo que podamos impartir, el aprendizaje que se lleve a cabo, el estudiante lo utilice, ¿sí? En su vida diaria, le sirva para él, tenga un sentido para él, tenga un significado para él. Entonces, debemos, ¿sí? De personalizar el aprendizaje a cada uno de nuestros estudiantes para que ellos puedan, ¿sí? Aprender, donde brindemos diferentes actividades en las que impartamos los conocimientos, pero sin dejar de lado sus características, dificultades o necesidades, ¿sí? Debemos de trabajar a la par con ellos. Ya no el docente, solo el que imparta conocimiento, solo que dé, sino también el que interactúe, socialice con sus alumnos. ¿Ok? Continuamos. Dimensiones del actuar docente. ¿Cómo actuamos como docentes? ¿Sí? De acuerdo a Tobón en 2016 nos da 3 dimensiones, ¿sí? La dimensión afectivo-motivacional, ¿sí? Que tiene que ver mucho con lo afectivo, cómo tratamos a nuestros estudiantes, ¿sí? Las actitudes y valores que tenemos tanto nosotros los docentes como también tienen ellos. A través de nosotros, ellos también van a aprender, van a adquirir un modelo, un ejemplo, ¿sí? Que nosotros queremos que ellos sean mejores que nosotros, no que sigan nuestros mismos pasos, sino que avancen mucho mejor que nosotros, que aprendan mejor que nosotros, ¿sí? Y si es en otro caso, también que nos puedan superar, porque de eso se trata la educación, ¿sí? Brindarle las herramientas para que el estudiante surja, él mismo pueda direccionar su aprendizaje. ¿Ok? También otra dimensión que tenemos es la actitudinal, tiene que ver mucho con, ¿sí? La actitud en la que nosotros podamos impartir, podamos actuar, podamos nosotros dirigirnos hacia nuestros estudiantes. ¿Qué confianza le demos? ¿Sí? Si el estudiante capta, ¿sí? Nosotros poder estar ahí, ver sus actitudes, ver su rostro, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros podemos ver. El rostro del estudiante, y a través de ello podemos ver si el estudiante está cansado, si el estudiante no está aprendiendo, está aburrido, no le llama la atención nuestras clases. Entonces, a través de ello, nosotros podemos, ¿sí? Dimensionar el aprendizaje que estemos llevando a cabo, ¿sí? Y proceder con algunas habilidades, con algunas tecnologías, con algunas técnicas, ¿sí? Para que nuestros estudiantes puedan tener un mejor aprendizaje. Otra dimensión también es la cognitiva, sí, que tiene que ver con los contenidos, con las teorías, con las habilidades que el docente pueda tener. Es importante que el docente conozca qué va a trabajar, ¿sí? Que seamos maestros preparados, que un día antes revisemos de qué se va a tratar lo que vamos a llevar el día siguiente a cabo, ¿sí? Es necesario que nos preparemos para todo. Los maestros siempre debemos estar preparados para todo, ¿sí? Poder conocer a fondo el tema del que voy a hablar, del que voy a tratar. No simple, ¿sí? No simple elaborarlo solo porque ya, sino también conocerlo. ¿Para qué? ¿Para qué estoy desarrollando? ¿Por qué? ¿Qué quiero obtener a través de ello? Es muy importante que nos pongamos a pensar en ello, ¿sí? Un docente del siglo XXI. ¿Cómo debe ser un docente del siglo XXI? Un docente del siglo XXI debe ser un profesor muy activo, ¿sí? Debe comprender la realidad actual, ¿sí? Dejar todo lo que tenía, dejarlo y ponerse un nuevo, como decir, un nuevo cerebro, poder, ¿sí? Construir una nueva forma de concebir el aprendizaje. Ya los estudiantes del pasado ya fueron del pasado. Ahora estamos en un nuevo siglo y necesitamos que nuestros estudiantes aprendan, ¿sí? Siempre hacerlo de la mejor manera para que ellos puedan sentirse, ¿sí? Tanto valorados como también que sienten que aprenden, ¿sí? Que los padres vean que sus hijos aprenden. No solo que están yendo al colegio y que se están relacionando de repente con sus compañeros, que es muy importante. No dejemos de lado la socialización, que es muy importante, pero también necesitamos que el estudiante aprenda, ¿sí? Que esto, ¿sí? Que lo que desarrollemos, el estudiante pueda
aprender. Es importante entonces que el docente sea eficaz, tenga autonomía para poder dirigir su clase, ¿sí? Ver de qué se va a tratar su clase, reflexionar. Es muy importante que el docente reflexione, ¿sí? Acerca de sus clases, cómo está llevando, si he hecho bien esto, si esta pregunta está bien elaborada, qué ha pasado el día de hoy, mis estudiantes me han atendido, mis estudiantes han captado bien, o qué me falta, ¿sí? Siempre reflexionar. Al final del día, siempre poder reflexionar. ¿Para qué? Porque esto nos va a permitir mejorar, ser mejores maestros, ser mejores docentes, ¿sí? Es muy importante también que el docente del siglo XXI sea responsable, tenga responsabilidad social con todo lo que le rodea, ¿sí? Y, lógicamente, el manejo de herramientas tecnológicas, que es muy importante para que pueda desarrollar sus clases. ¿Ok? Muy bien, de esta manera entonces el docente va a poder acompañar y estimular el aprendizaje en cada uno de sus estudiantes a través de las redes, de las tecnologías, ¿sí? No hace falta que el docente conozca todo lo relacionado a la tecnología, ¿sí? Porque la tecnología es muy amplia. Nosotros todo no lo podemos conocer, pero al menos, ¿sí? Poder siempre innovar, poder darle lo mejor a nuestros estudiantes, ¿sí? Tomando en cuenta, ¿sí? Que la única forma de mejorar la educación es mejorando las competencias y actitudes del profesorado, es decir, de nosotros, ¿sí? Si nosotros mejoramos, si nosotros cambiamos, nuestros estudiantes también van a obtener, ¿sí? Van a obtener un aprendizaje significativo, van a querer seguir estudiando, van a ir al colegio con total ánimo, muy alegres, muy felices porque sienten que en sus colegios los están valorando, los están queriendo, están aprendiendo, ¿sí? ¿Ok? Continuamos entonces. Es muy importante entonces que el docente pueda tener todas estas características. ¿Ok? Vamos a conocer algunas formas de trabajo, ¿sí? Algunas formas de trabajo que van a ayudar al docente, ¿sí? Tenemos aquí la clase invertida. ¿Qué nos dice la clase invertida? Que aprovechemos el tiempo máximo, ¿sí? El tiempo disponible que tengamos en el aula o de manera sincrónica, es decir, donde tengamos contacto con nuestros estudiantes para analizar, debatir, trabajar en equipo, ¿sí? Con la supervisión del docente, podamos investigar, ¿sí? También, de esa manera, si combinamos tanto lo presencial como lo virtual, vamos a tener un aprendizaje, ¿sí? Mucho significativo, con más significado para nuestros estudiantes, ¿sí? Porque ellos van a trabajar tanto en lo que les gusta, ¿sí? Y también con lo presencial, que es lo que extrañaba mucho, el contacto con sus compañeros, el interactuar, ¿sí? El que el docente esté ahí, pueda escucharlo, pueda prestarle atención, ¿sí? Sabemos que muchas veces lo virtual no les ha ayudado a muchos estudiantes, ¿sí? Es también depende del maestro. Depende del maestro, porque si el maestro ha estado con desánimo, ¿sí? No ha estado ahí para su estudiante, entonces el estudiante, ¿sí? Lógicamente, el estudiante entra con muchas ganas, pero si ve que el docente de repente no le presta atención, no la ha tomado en cuenta, entonces el ánimo del estudiante por querer aprender va a ser menor, ¿sí? Entonces es importante en esta clase invertida aprovechar el tiempo máximo que nos brinda, ¿sí? La presencialidad y también el tiempo que tengamos en lo asincrónico, ¿sí? Para poder investigar, para poder usar diferentes herramientas tecnológicas, ¿ok? Luego tenemos aquí rotación de estaciones, de laboratorios, rotación individual. Es decir, que podamos rotar la forma de trabajo, no nos estanquemos en una sola forma de trabajo, sino que podamos realizar diferentes actividades que el estudiante le pueda llamar la atención, ¿sí? También ser flexibles es algo muy importante. No porque desarrollé mi sesión, mi experiencia de aprendizaje de una forma, tiene que terminar así, sino de repente a los estudiantes le llamó, le captó la atención otro objeto, otro material. Entonces es importante que podamos ser flexibles, ¿sí? En el estudiante, ¿sí? Porque queremos que el estudiante aprenda, ¿sí?
Queremos que llegue al final, a lo que queremos lograr, pero podemos en el camino ser flexibles para que el estudiante pueda desarrollar su aprendizaje, ¿sí? Tenemos que ser un horario flexible, bajo demanda, ¿sí? Mientras el estudiante avance a su ritmo, ¿sí? De acuerdo al plan curricular que tengamos, ¿sí? A través de una plataforma en línea, diferentes plataformas que podamos tener con las que esté trabajando el colegio, ¿ok? Luego también tenemos la gamificación, ¿sí? Que es la dinámica del juego, ¿sí? La dinámica del juego, que puede ser tanto aplicado en entornos virtuales, ¿sí? Como tenemos el Quizzes, el Live Worksheet, el Kahoot, entre otras aplicaciones que son muy importantes para poder llamar y captar la atención del estudiante, ¿sí? En los entornos virtuales. Pero también podemos tener otro tipo de juegos en lo presencial, ¿sí? Innovar para que el estudiante pueda estar muy contento también, tanto en lo presencial, pueda también sentir que se está valorando la forma del juego, ¿sí? Para que pueda desarrollar su aprendizaje, ¿sí? Debemos de tener un entorno virtual enriquecido, con alternativa a la escuela de tiempo completo, que permite a los estudiantes completar la mayor parte de su trabajo en línea, ¿sí? Pero requiere que cumpla con cierto número de horas crónicas, ¿sí? Es decir, trabajar la parte tecnológica tanto como lo presencial. Si en lo presencial no terminé de elaborar, no terminé de trabajar, pues también poder alternarlo, ¿sí? Con la parte virtual, ¿ok? Muy bien. Los procesos de aprendizajes híbridos, ¿sí? El desarrollo, vamos ahora con la parte aquí, ¿sí? En la que vamos a desarrollar una experiencia de aprendizaje. ¿Cómo desarrollamos una experiencia de aprendizaje? ¿Sí? Para poder desarrollar una experiencia de aprendizaje, tenemos que utilizar tanto los momentos presenciales como los momentos a distancia, es decir, lo sincrónico tanto como lo asincrónico, ¿sí? Usar los diversos espacios, ¿sí? Para poder desarrollar las competencias de los estudiantes, ¿sí? Esto podemos darlo a través de la interacción entre el docente y el estudiante y sus pares, es decir, sus compañeros, así como el estudiante y su comunidad. ¿Ok? Tenemos maestros la oportunidad de cambiar la forma tradicional de enseñanza, en la que antes el docente solo dictaba la clase y los estudiantes solo copiaban y replicaban. Podemos tener la oportunidad de cambiar este tipo de escuela a una escuela en la que todos aprenden, haciendo que el docente acompañe esos procesos de aprendizaje, donde los espacios de la escuela se utilizan para aprender. No solo que el maestro imparta el conocimiento, sino que el maestro también esté al lado del estudiante, guiándolo, yendo por el camino junto a él, acompañándolo en su proceso de aprendizaje. Recordemos que trabajamos, ¿sí? Bajo la evaluación formativa, ¿sí? Está presente en cada paso de nuestro estudiante. Necesitamos espacios donde los estudiantes puedan construir sus aprendizajes, es decir, puedan ser autónomos, ¿sí? Que autorregulen su aprendizaje. Y esto implica, ¿sí? Ser críticos y reflexivos sobre lo que ocurre en su entorno, ¿sí? Que el estudiante sea crítico y reflexivo. Y nosotros para eso tenemos que elaborar una experiencia de aprendizaje acorde a lo que él le interese, teniendo en cuenta sus intereses, ¿sí? Lo que le llame la atención, identificando, ¿sí? Que los estudiantes puedan identificar problemáticas, ¿sí? Para poder que él pueda, ¿sí? Solucionarlas, donde ellos puedan reconocer sus habilidades, actitudes y conocimientos para que puedan desarrollar su clase, ¿sí? Propongan y comprueben soluciones, ¿sí? Muchas veces el docente, a veces nos ponemos en un espacio en el que el docente solo quiere que el estudiante desarrolle tal aprendizaje, pero el estudiante muchas veces nos da la sorpresa y avanza mucho mejor,
¿sí? Debemos darle las herramientas para que el estudiante se desarrolle, se supere, él mismo proponga, solucione, ¿sí? Analice sus decisiones, ¿sí? Del por qué. Muchas veces los estudiantes siempre cuando uno pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué? Siempre el estudiante nos brinda una respuesta concreta, ¿sí? Una respuesta con sustento, ¿sí? A eso queremos llegar, que el estudiante sea crítico, reflexivo, que el estudiante compruebe su respuesta, que el estudiante sustente, ¿sí? Que nos diga el por qué, ¿sí? Donde ellos tomen decisiones, actúen, puedan desarrollar sus clases, ¿sí? Y de esa manera ellos puedan mismo también evaluarse, ¿sí? Es muy importante la autoevaluación, que ellos se autoevalúen en qué están mal, en qué pueden mejorar, en qué sentido de repente les falta algo. Entonces, yo, si fuera coestudiante, ¿sí? Me pongo a reflexionar, ¿sí? Entonces, es importante que un estudiante también reflexione acerca de lo que está aprendiendo, ¿sí? Para que pueda identificar qué mejora necesita. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos entonces algunas situaciones de los estudiantes, ¿ok? Donde vemos aquí, donde los estudiantes están analizando situaciones, ¿sí? Diversas problemáticas, ¿sí? Tenemos también que trabajar bajo sus intereses, ¿sí? A los estudiantes les encanta la parte en la que ellos trabajan, en la que ellos mismos desarrollan problemáticas, donde ellos pueden ver un espacio y quieren mejorarlo, ¿sí? Ver el interés del estudiante. Esto les gusta mucho a los estudiantes, ¿sí? La parte en la que ellos interactúan con el mundo exterior, para que de esa manera ellos puedan proponer soluciones y discutan, ¿sí? Discutan las propuestas entre los propios estudiantes, ¿sí? Se arma el debate, ellos puedan interactuar, puedan sustentar, puedan decir el por qué, puedan con sus a compañeros poder, ¿sí? Ponerse de acuerdo ante algo, ante una problemática, dar una solución y todos juntos poder solucionar, dar un resultado mejor, ¿sí? Ellos puedan ejecutar o desarrollar sus propuestas, ¿sí? De acuerdo a las propuestas que ellos han brindado, trabajar en ello, que ellos puedan ejecutar, que puedan desarrollar, ¿sí? De esta manera puedan socializar con otros niños, ¿sí? Y a través de ello van a comprender cómo funciona el mundo que los rodea, ¿sí? Al estudiante le encanta mucho la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante va de casa al colegio, de casa al colegio, pero muchas veces se deja esta parte de lado, la parte en el que el estudiante interactúa con la naturaleza, con el mundo exterior, con todo lo que le rodea, ¿sí? Entonces debemos propiciar actividades que favorezcan, ¿sí? La socialización del estudiante con el mundo exterior, con su entorno, ¿ok? Muy bien, llegamos a la parte, ¿sí? La que todos estaban esperando, y estoy segura que sí. ¿Qué características deben tener las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes para el desarrollo de sus competencias? ¿Sí? Es importante que la experiencia de aprendizaje que nosotros realicemos, ¿sí? Parta de situaciones significativas, parta de situaciones que le interese al estudiante. No solo que parta del interés del docente. El docente quiere realizar su experiencia de aprendizaje a partir a veces de lo que él quiere, pero no ve el interés de su alumno, ¿sí? Es importante entonces que parta, ¿sí? De situaciones significativas, ¿sí? Donde se tome en cuenta al estudiante, ¿sí? El estudiante es muy importante para las experiencias de aprendizaje. Es un ente muy importante. Nosotros tenemos que partir de lo que le interesa al estudiante, partir de situaciones significativas, ¿sí? Es donde el estudiante va a aprender del error al errar constructivo. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Sí? Muchas veces, cuando, por ejemplo, un niño está pequeño, se cae muchas veces al caminar, pero poco a poco va mejorando, ¿sí? Va mejorando la parte en la que camina, se desplaza, ¿sí? Y de eso se trata, ¿sí? Aprender del error, al errar constructivo,
¿sí? De nuestros errores, poder sacar lo mejor para poder aprender, ¿sí? ¿Y qué? El error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a él. ¿Por qué? ¿Por qué cometí ese error? ¿Por qué me equivoqué? Entonces, a través de ello, el estudiante va a ver en qué se equivocó y va a poder para la próxima mejorar, ¿sí? Para construir su aprendizaje, ¿sí? Es importante entonces que en nuestra experiencia de aprendizaje también, generemos un conflicto cognitivo. Partamos de una pregunta que le llame la atención, una pregunta en la que el estudiante se ponga a pensar, se ponga a reflexionar, ¿sí? Necesitamos experiencias de aprendizaje que llame y capte la atención al estudiante, pero partiendo también de un conflicto cognitivo, ¿sí? Que signifique, que resulte significativo para el estudiante, cuya solución permita poner en juego sus capacidades, ¿sí? Poder desarrollar sus competencias a través de las capacidades. Promover el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje en equipo, ¿sí? Que el estudiante socialice, interactúe con sus pares, ¿sí? Caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la autorregulación. Que el autorregule su aprendizaje, que coopere con sus compañeros, que interactúe con sus compañeros, ¿sí? Que se complemente con su compañero. De repente hacen un trabajo en grupo, de repente Pepito no sabe dibujar, pero Pepito tiene las ideas claras. Entonces, podemos aprovechar la parte de Pepito y del otro compañero, ¿sí? Entonces podemos unirnos. Para eso es el equipo. El equipo saca lo mejor de cada uno de nosotros. Para eso somos un equipo. Si un estudiante de repente se junta con otro compañero, sí, que ambos saquen lo mejor de cada uno de ellos para que formen un equipo, ¿sí? En el que puedan sobresalir, puedan desarrollar su aprendizaje, ¿sí? Y es importante que para esto el docente pueda mediar, ¿sí? El progreso de los estudiantes. Es importante que el docente pueda acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de sus posibilidades, ¿sí? Que el estudiante, que el profesor pueda pensar y puede decir, mi estudiante sí lo puede lograr, sí puede llegar hasta ahí. Claro que sí. El estudiante, claro que sí puede dar. Si nosotros lo acompañamos en ese proceso de aprendizaje, claro que sí. El estudiante puede llegar hacia nosotros, queremos que llegue y mucho más. El estudiante muchas veces, como les digo, nos da sorpresas. Y siempre ante ello debemos de promover el pensamiento complejo, ¿sí? Que el estudiante siempre piense el por qué, ¿sí? Que vaya más allá de sus posibilidades, donde el estudiante pueda decir, sí lo puedo hacer, claro que sí. ¿Ok? ¿Qué necesito tener en cuenta para planificar mis experiencias de aprendizaje? Necesito tener en cuenta, ¿sí? Analizar información obtenida a través de la evaluación formativa de inicio y proceso, ¿sí? Las evaluaciones diagnósticas, ¿sí? Nos dicen cómo están nuestros estudiantes, cómo han llegado, ¿sí? Cómo han llegado a nosotros. Entonces, a través de ello, nosotros podemos tener en cuenta para poder realizar una experiencia de aprendizaje, planear la experiencia de aprendizaje y las competencias, ¿sí? Que queremos que nuestros estudiantes desarrollen de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes, ¿sí? Siempre tener en cuenta a nuestro estudiante, porque partimos de ello, ¿sí? Necesitamos que nuestras experiencias de aprendizaje partan de problemáticas, ¿sí? De problemáticas de repente que podamos encontrar, tanto en nuestros estudiantes también, como de repente la forma en la que se ha llevado el aprendizaje. Es importante analizar el contexto, los espacios, actores, condiciones para poder desarrollar la experiencia de aprendizaje. Definir si quiero conformar dos grupos de trabajo, organizar horarios de manera que aproveche los espacios presenciales, ¿sí? Para la mediación, para que el docente esté ahí, dándoles el aprendizaje, guiándolos, ¿sí? Y la retroalimentación, que puede ser también tanto virtual como también presencial, donde la retroalimentación, a partir de lo que el estudiante
¿sí? Se ha obtenido, se ha valorado, ¿sí? Se ha revisado de sus evidencias, poder nosotros retroalimentarlos. Y es importante que en todo este proceso podamos evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes, el proceso de enseñanza, sus avances, sus dificultades, sus logros, ¿sí? No se trata de un cambio de formato, se trata de un cambio de nuestra práctica, ¿sí? Y de nuestros paradigmas, ¿sí? Porque estábamos acostumbrados a lo presencial, pero ahora también podemos llevar junto con lo virtual, combinar ambos, lo mejor de cada uno de ellos. ¿Qué elementos deben de tener las experiencias de aprendizaje? Las experiencias de aprendizaje deben tener una situación, ¿sí? En la que podamos describir el contexto, el problema desafiante, ¿sí? Que parta del interés del estudiante, que puede ser muchas veces real o también simulado de acuerdo a las características de nuestros estudiantes, ¿sí? Y que para su solución moviliza diversos saberes, incluyendo el reto, ¿sí? O la pregunta cognitiva ahí que se les dejó a los estudiantes, ¿sí? Siempre tener un propósito, descripción de los aprendizajes a lograr. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr con esta experiencia de aprendizaje? En la que debemos incluir las competencias, capacidades, desempeños y el estándar, a dónde queremos llegar. Es importante también luego la producción o actuación, ¿ok? En la producción o actuaciones tenemos las evidencias de proceso, ¿sí? Que son, por ejemplo, cómo los estudiantes trabajó, ¿sí? Las diferentes actividades que se realizó y a través de ello puedo evidenciar lo que el estudiante ha realizado en la experiencia de aprendizaje, que demuestra cómo está aprendiendo el estudiante, ¿sí? Podemos tener tanto evidencias tangibles como evidencias intangibles. Evidencias tangibles, todo lo que pudo tocar de repente, todo lo que pudo trabajar estudiando tanto manual de repente, ¿sí? Y lo intangible, lo que pude observar, cómo el estudiante desarrolló, qué actitud desarrolló frente a una experiencia de aprendizaje, cómo lo llevó a cabo, con sus actos, ¿sí? Cómo se desarrolló, cómo interactuó con sus compañeros, ¿sí? Tanto la parte expresiva, ¿sí? Del cuerpo, como también la parte oral. Es importante entonces que a través de ello podamos desarrollar las actividades, ¿sí? Planificando estrategias organizadas en las sesiones que permitirán alcanzar los aprendizajes en el tiempo, ¿sí? Planificados de acuerdo a corto plazo o a largo plazo también, de acuerdo a la experiencia de aprendizaje en la que yo me esté planteando y que quiero desarrollar con mis estudiantes. Es importante que para esto, ¿sí? Tenga instrumentos, ¿sí? Tenga instrumentos planificados. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero obtener a través de ello? ¿Qué quiero? Sí, que mi estudiante aprenda y a través de ello poder valorar el aprendizaje de cada uno de mis estudiantes. Entonces, docentes, es importante que ante todo lo mencionado, podamos de tener una práctica reflexiva. Siempre los docentes debemos de tener una práctica reflexiva, ¿sí? ¿Qué debo seguir haciendo? ¿Qué debo empezar a hacer? ¿Y qué debo revisar? Qué importantes son, qué importante es este pensar. ¿Qué debo seguir haciendo? ¿Sí? De repente mi experiencia de aprendizaje les gustó a mis estudiantes, entonces seguir por ese camino, porque llamó la atención a mis estudiantes, ¿sí? ¿Qué debo empezar a hacer? Si en caso de repente mi experiencia de aprendizaje no captó la atención de mis estudiantes, no desarrollé, no tuvo un buen proceso de repente en mi experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué debo empezar a hacer? ¿Sí? Reformular mi experiencia de aprendizaje. ¿Qué debo revisar? ¿Sí? ¿Qué debo conocer? Que el estudiante, que el docente, qué debe propiciarse él mismo para que pueda desarrollar un aprendizaje significativo, para que pueda impartir, para que pueda desarrollar sus clases, ¿sí? ¿Qué aprendieron? ¿Y qué todavía no logré que aprendan? Es muy importante que el docente siempre se haga esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que más le interesó y qué no? Es muy importante que podamos de repente ver en nuestros estudiantes con qué alegría, con qué emoción recibieron mi experiencia de aprendizaje o están desarrollando la experiencia de aprendizaje, qué salió bien, qué salió mal, para poder mejorar el proceso. ¿Participaron o no participaron? ¿Les di la oportunidad de que participaran todos o solo algunos?
tener eso en cuenta, ¿sí? Que las experiencias de aprendizaje para que todos mis estudiantes participen, no solo algunos, sino todos, ¿sí? ¿Resultó sencillo o difícil esto para mis estudiantes? Vemos, si el estudiante de repente le fue muy difícil de repente, entonces poder plantear, poder ser flexible con mi experiencia de aprendizaje, ¿sí? Para que mi estudiante no darle de manera fácil, sino también para que pueda también el estudiante pueda desarrollar nuevas habilidades, nuevas actitudes frente a un problema, ¿sí? Hicieron preguntas. ¿Qué preguntas hicieron? Tener en cuenta ello. ¿Qué preguntas hicieron los estudiantes? Para poder a partir de ello, de repente, poder plantear mi siguiente experiencia de aprendizaje. ¿Qué preguntas hice? ¿Y qué preguntas podría haber hecho? Muchas veces planificamos y a veces colocamos ciertas preguntas, pero de repente al momento de la experiencia de aprendizaje surgen nuevas preguntas y el maestro muchas veces se dice, ¿por qué no realiza esta pregunta? Es que muchas veces es diferente la planificación al momento en el que estamos ya desarrollando la experiencia de aprendizaje. Muchas veces vemos diferentes realidades en nuestro actuar ahí cuando estamos ahí con los estudiantes. Entonces es importante que el docente reflexione acerca, ¿sí?, de estas preguntas. Necesitamos, para poder llevar la educación híbrida, necesitamos el compromiso de toda la comunidad, tanto de los directivos, familias, comunidad, docentes, personal administrativo, voluntarios, ¿sí? La mayor parte de personas que puedan colaborar, bienvenidos, porque necesitamos eso, el compromiso de toda la comunidad educativa, de todos ellos, para poder conocer lo que se va a llevar a cabo, cómo podemos mejorar, cómo podemos interactuar, qué podemos brindar, ¿sí? Necesitamos de todos los directivos, de todas las familias, para que se puedan involucrar en el proceso de aprendizaje también de sus hijos.